Bien, los símbolos. Los símbolos son normalmente conocidos como imágenes que en general al referirse casi siempre a un mundo relacionado con la espiritualidad, muchos se identifican con el mundo de las religiones, como si los símbolos solo pudiesen comunicar ideas religiosas, por ejemplo, lo cual es un error de grandes dimensiones. Y sin embargo, pues esta es la idea general, ¿eh? Como que los símbolos sirven para entrar dentro de un ámbito de lo espiritual, de lo religioso, de las creencias, y por tanto también muchas veces esos símbolos van a adoptar un vínculo muy estrecho con determinada religión y también va a llevar al error a muchos de los que conocen superficialmente esos símbolos a creer que son exclusivos determinados símbolos de determinadas religiones. En esta charla vamos a ver que los símbolos son un lenguaje universal, que de hecho hay símbolos que aparecen en todas las religiones incluso en todas las tradiciones filosóficas y espirituales, sin que por ser universales dejen luego de ser particulares. Esto ya empezará a sonaros un poco rocambolesco. ¿En qué quedamos, no? ¿El símbolo es universal o es particular? Bueno, pues precisamente esa es una de las características de los símbolos, ¿no? Esa capacidad de múltiples enfoques de su interpretación. El mundo de los símbolos también es extraordinariamente complejo, primero porque hay gran cantidad de símbolos y por tanto lleva mucho tiempo estudiarlos en su conjunto. De hecho, este curso que va a empezar este año ya es ya es una continuación de otro, ¿no? Es decir, que se pueden pasar años, además no pasa nada, te puedes integrar aunque no hayas estado el primer año, puesto que la continuidad de los símbolos permite, ya lo veréis, esta también flexibilidad. Vamos a hacer un recorrido por el mundo de los símbolos, pero yo primero quería un poquito situarnos en el contexto a partir del cual nosotros vamos a estudiar el mundo de los símbolos, porque esto es importante. Si viviésemos en Egipto en el primer milenio antes de Cristo, muchas de las cosas que voy a explicar no harían falta y sin embargo otras a lo mejor sí que procedería que se comentasen, ¿no? Bien, nosotros como punto de partida en general no os conozco a muchos de vosotros y no tengo la menor idea de cuáles son vuestras creencias, o vuestras ideas sobre la existencia del universo y del ser humano, pero como conjunto, como comunidad, lo que sí podemos afirmar es que vivimos en una sociedad que se está caracterizando a partir sobre todo de los 2 últimos siglos por definirse justamente como una sociedad desacralizada, una sociedad que a raíz de la revolución industrial especialmente también va a poner el énfasis en el desarrollo material de la cultura, en la tecnología, va a anteponer lo pragmático a otros aspectos de la realidad humana que, por ejemplo, tienen que ver, ya ni siquiera entrando en lo espiritual, pero en el mundo de la belleza. Este pragmatismo, esta funcionalidad de todo lo que son los aspectos de la vida humana va también a imponerse y por último, pero no menos importante, va a reinar un eh, profundo materialismo que va a desposeer primero de divinidad a la naturaleza, también de alma al ser humano, de manera que poco a poco la vida se va reduciendo a una existencia material, orgánica, que también por ese énfasis que se ha querido poner en el origen animal del hombre, va a estar también incitando o promoviendo un mayor desarrollo de los instintos frente a otras capacidades interiores del ser humano que justamente se desarrollan en el ámbito del lenguaje de los símbolos. Y en general esto hace que con independencia de que seamos una cultura, en este caso, de origen grecorromano, pero también con ese otro desarrollo judeocristiano, todo el aspecto religioso va a quedar
teóricamente en un segundo plano y a nivel formativo, yo diría que ya 2 o 3 generaciones, seguramente estoy siendo generosa, han crecido sin recibir la más mínima formación con respecto al aprendizaje del lenguaje simbólico, ya no de otras culturas, de la nuestra propia. Luego a lo largo de la charla os voy a poner algunos ejemplos de símbolos que en teoría son muy conocidos y que muchas veces un cristiano europeo no sabe decirte lo que representa eso, porque está eso así dibujado, ¿no? Entonces, partiendo de este punto de vista, nuestro conocimiento del lenguaje de los símbolos se ha vuelto terriblemente pobre, terriblemente árido, cuando no un poco fetichista y supersticioso. Es decir, como el mundo de los símbolos en general, donde todavía pervive con más fuerza, es el mundo de las creencias espirituales, de las religiones, se va a identificar muchas veces los símbolos con creencias y aquellos, ¿no?, que se consideran por encima del bien y del mal, ¿no? Cientifistas, ¿no?, porque lo de científicos es muy discutible, y que solo creen en lo que pueden ver y tocar, incluso van a burlarse o menospreciar el lenguaje de los símbolos, reduciéndolo al ámbito de la literatura, del cine, del ocio, pero no como una parte fundamental y esencial de nuestra vida, de nuestra experiencia como seres humanos. De esta manera nos encontramos que, siendo esta la visión preponderante, pues que la persona que trata por primera vez de acercarse y profundizar en el lenguaje de los símbolos tiene por una parte que enfrentar este escollo que no está afuera, sino que está dentro, la propia mentalidad que hemos heredado al crecer en una sociedad así, junto con las particularidades de cada individuo, ¿no? Pues si ha nacido en una familia, no sé, católica, creyente, o con unos padres que les fascinaba el yoga y le han hecho crecer en un ámbito en el que estaban rodeados de símbolos, pues del hinduismo o del budismo, que también están ya bastante presentes en nuestra sociedad, formando un increíble cóctel donde, además de los símbolos que no son propios de nuestra cultura, van a estar continuamente apareciendo en tiendas, en objetos, en libros, en publicaciones, en documentales, en el gimnasio, en los sitios más inesperados, una enorme cantidad de símbolos que no sabemos lo que significan y que muchas veces pues asociamos con un estereotipo y no pasamos de ahí. Bueno, pues vamos a ver un poquito esta realidad a lo largo de la charla y los matices que podemos extraer al respecto. Bien, en el mundo que vivimos, como he dicho, prima lo tecnológico y lo económico. Y por tanto, la preocupación fundamental de la vida es la manutención, la supervivencia, en primer lugar. En segundo lugar, pues la calidad de vida, ¿no? Y consiguiendo una calidad material mejor de vida. Por desgracia, muchas veces el énfasis se pone demasiado solo en esa calidad material, que por supuesto pues es deseable y necesaria, pero se olvida que el ser humano no es simplemente su cuerpo y no necesita solo una casa y un trozo de pan, como diría el poeta y el sabio. No solo de pan vive el hombre, ¿no? Cuanto más se desarrolla la tecnología, la cuestión de los signos, que hablaremos ahora luego a continuación, va a recurrir muchas veces a los símbolos, entremezclando lo que son imágenes de las tradiciones simbólicas o del lenguaje simbólico, pero utilizándolo, por ejemplo, para la publicidad o para alimentar esa grandiosa máquina de la industrialización y, por tanto, desacralizando y todavía más y convirtiendo esos símbolos en meros productos, si me lo permitís. Pero si nos damos un paseo por nuestras ciudades, yo he puesto aquí 3 ciudades, porque si no iba a poner toda la geografía española,
Y he puesto un poquito porque sé que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo, pues o sois de Madrid, de Barcelona o de Palma de Mallorca, que es donde estoy yo. Así que he puesto estas tres. Esto es la Plaza Cataluña, que si os dais un paseo por la Plaza Cataluña ya no hace falta ni que todavía salgáis de ahí, pero si encima salís de Plaza de Cataluña y recorréis las manzanas que la rodean, todavía veréis cientos de símbolos en las fachadas, en las esculturas que están en la plaza. Estamos constantemente rodeados de símbolos, símbolos que en realidad nos están hablando de nuestra identidad en muchísimos aspectos y que la mayoría no comprende y a fuerza de no comprender ni siquiera ve. Yo no sé si de los que estáis viendo la charla ahora mismo, ya sea grabada o en directo, identificáis dónde está esta estatua. O ya se da una pista muy grande que es en Plaza Cataluña. Pero aún así, os reto a, sin buscarla, tratar de recordar exactamente dónde está. Y os pregunto también, ¿qué hace esta estatua en Plaza Cataluña? ¿Por qué tenemos a un dios griego, que ya bueno, os estoy diciendo un poquito lo que es, ¿no? El dios griego Hermes, con un caballo y, aunque no se ve aquí, está de espaldas, hay una figura que sostiene un barco que está como sentada en el caballo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está en Plaza Cataluña? Está porque sí, alguien hizo la estatua y dijeron, no, vamos a decorar la plaza con esta estatua tan bonita. O tiene un sentido, tiene un porqué, tiene que algo que ver con el pueblo de Barcelona o con la sociedad barcelonesa a lo largo del tiempo. Este también es un punto que yo frecuento, bueno, que está cerca de donde yo me muevo por Barcelona. Es un cementerio, el cementerio de Poblenou, y desde fuera, desde bastante distancia, esta foto está hecha con zoom, se pueden ver sobresalir esas esculturas de imágenes que nos recuerdan que este lugar no es un lugar al que normalmente entramos y nos paseamos así como paseamos por un parque, sino que gracias a esas imágenes y a esos símbolos, solo con verlo de lejos, sin saber muy bien dónde estás, vas de turista y ves esto de lejos, ya enseguida te haces una idea de que este es un lugar pues sagrado en este caso, ¿no? Un lugar relacionado en este caso con la tradición católica y con el mundo de los muertos, que nos está señalizando un cementerio. Madrid. ¿Por qué está la diosa Cibeles en medio de una de las calles o de la calle principal de la capital de España? Si la diosa Cibeles es una diosa de origen oriental, que incluso dentro del ámbito del Imperio Romano era una diosa orientalizante y un poco, digamos, ajena, ¿no? al panteón romano, que sería un poco nuestros orígenes latinos, ¿no? ¿Qué hace esta estatua aquí? ¿Por qué está aquí en medio de Madrid? Y es una estatua tan famosa porque forma parte de nuestra vida cotidiana de los madrileños, bueno, de nuestra, de los madrileños, ¿no? ¿Os habéis preguntado por qué está Cibeles ahí? Que hasta está en la canción, ¿no? Cibeles, Torre España, pero Cibeles, ¿por qué? ¿Por qué Cibeles? ¿Y por qué esta diosa está sentada en un carro tirado por leones? ¿De qué simbolizaba esta diosa? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez los que vivís en Madrid? Que seguro que habéis pasado cientos de millones de veces por delante de esta estatua. Esto no sé si reconocéis lo que es, quizá unos sí, otros no. Esto es la fachada del Museo Arqueológico Nacional, también en Madrid, y esta escultura es una curiosa esfinge. Digo curiosa porque, bueno, en principio la esfinge es un símbolo que nos llega de Egipto, que encontramos también en Grecia. Y esta esfinge es una esfinge misteriosa porque ni es egipcia ni es del todo griega tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué preside la fachada del Museo Arqueológico? Lo mismo en Palma, curiosamente, me ha dado, justo esta mañana tenía que hacer unos recados y paseando por el centro de Palma, que no sé si lo conocéis, aquí tenéis la catedral y el Palacio de la Almudaina. Madrid y Barcelona entiendo que son más famosas para todos, ¿no? Pero Palma es muy bonita también.
Cuando paseamos por Palma, por esa Palma gótica, pues encontramos, ¿no?, la presencia, por ejemplo, de esas gárgolas. Entonces, bueno, podemos decir, pues son símbolos de la cristiandad, que cuando llegó Jaime I y conquistó la Palma árabe, la Mallorca árabe, pues introdujo todos esos símbolos a través de la arquitectura que se fue desarrollando, etcétera, pero de nuevo también paseando muy cerca de la catedral, por el Borne, nos encontramos una vez más una esfinge. Esta también es una esfinge extraña porque ni es una esfinge egipcia realmente, ¿eh? Las esfinges egipcias no tienen este aspecto exactamente, ni tampoco es una esfinge griega. ¿Qué hace una esfinge? En realidad cuatro, presidiendo el paseo del Borne de la ciudad de Palma de Mallorca. Bueno, pues como veis estamos rodeados, estamos rodeados y nadie se extraña, de ver estos símbolos a su alrededor, ni, de hecho a veces por desgracia ni se fijan, pero cuando se fijan tampoco se extrañan, ¿no? Los vamos integrando en el paisaje que nos rodea y muchas veces no nos cuestionamos por qué están ahí, quién decidió que se pusiera ese símbolo ahí, ¿eh? Porque que es un símbolo normal de tu tradición cultural, pues bueno, pues forma parte de esa propia tradición, pero ¿cómo ha llegado un símbolo externo a presidir un paseo principal de una ciudad, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con ese pensar simbólico que vamos a intentar comprender, que vamos a intentar desentrañar. ¿Qué es esto del pensar simbólico? ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados al pensar racional, el pensar racionalmente. El pensamiento racional es un pensamiento lógico, es un pensamiento dual, ¿eh? O es blanco o es negro. Y si no es blanco ni negro, entonces es gris, ¿eh? Pero siempre dentro de los márgenes de una dualidad, o es alto o es bajo, ¿eh? ¿Sí? Y siempre en relación con una tercera cosa. Frente al pensar racional emerge, y de hecho es más antiguo, el pensar simbólico. El pensar simbólico ha sido objeto de reflexión por parte de psicólogos, de filósofos, de antropólogos, de artistas, de humanistas, de todas aquellas personas y profesiones que reflexionan sobre la conducta humana y sobre los elementos que motivan el interior, ese mundo interior misterioso que llamamos mente y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? ¿Qué es la mente? Bueno, pues ese mundo interior, que no solo tiene el pensamiento lógico, porque si solo tuviera el pensamiento lógico, nunca habría podido existir, por ejemplo, un libro como La historia interminable, ¿no? Con toda esa infinitud de personajes supuestamente irreales, ¿no? Que irreales me refiero a que no son seres que están en la naturaleza, como los tigres o los leones, ¿no? Sino que si habéis leído La historia interminable o por lo menos habéis visto la peliculita, pues ahí se despliegan toda una serie de seres que no son racionales. Y sin embargo, el conjunto del texto, de la novela, tiene una coherencia, ¿no? Un sentido. Por tanto, hay una parte de la mente que no necesita actuar de manera lógica y racional, sino que cuando se activa ese aspecto de la realidad, utiliza el llamado pensar simbólico. El pensar simbólico es consustancial al ser humano, precede al lenguaje y a la razón discursiva. Precede al lenguaje, estuvo antes del lenguaje y antes que el desarrollo de esa razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos, que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Es decir, que ese aspecto de la realidad no puede ser explicado o conocido por la razón discursiva. Porque en el momento en que la razón discursiva intenta analizar esa realidad se vuelve difusa, ¿no? Y no se puede concretar. Imágenes, símbolos, mitos, no son creaciones irresponsables de la psique, no son fantasías. Responden a una necesidad y llenan una función. Dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Por consiguiente, su estudio permitirá un mejor conocimiento del ser humano. Bueno, esta cita es de Mircea Eliade en su obra Imágenes y símbolos, muy recomendable,
que, bueno, él fue uno de los grandes precursores del estudio de la historia de las religiones en las universidades occidentales, especialmente él trabajó en Chicago, pero bueno, digamos que su escuela, ¿no? o sus discípulos luego pues llevaron la metodología a todas partes del mundo, ¿no? Y a partir de ahí se ha desarrollado muchísimo el pensamiento y el estudio del mundo de los símbolos como base del conocimiento del ser humano y también de la historia de lo que el ser humano ha pensado y creído a lo largo del tiempo. Bueno, efectivamente nos encontramos con que el ser humano tiene esa famosa dualidad expresada en los dos hemisferios del cerebro, que esto seguro que todos lo conocéis más o menos, ¿no? Una parte del cerebro sabemos que se ocupa de esas cuestiones lógicas, racionales, pragmáticas, y otra parte desarrolla esos elementos que tienen que ver con la imaginación, la creatividad, la gestión de las emociones, también está implícito en ese desarrollo creativo. Y justamente podríamos decir, si queréis, que el lenguaje de los símbolos tiene más que ver con ese hemisferio que se dedica a ese aspecto de lo que es la creatividad, etcétera, que al otro, pero en realidad sería simplificar. En realidad es mucho más complejo. Sin embargo, a la hora de desarrollar el mundo de los símbolos y de convertirlo en imágenes, es decir, en obras de arte o en metáforas, porque pueden ser los símbolos, pueden ser imágenes visuales físicas o pueden ser imágenes creadas a través del lenguaje que resuenan en la mente cuando leemos un libro. Entonces, la cuestión es que al final los símbolos se expresan en imágenes y ese mundo de las imágenes pertenece a ese mundo de la creatividad. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué es un símbolo? Vamos primero a diferenciar un símbolo de un signo. Aquí tenéis algunos símbolos muy conocidos, la estrella de David, el Taijitu, el Om, la cruz, por supuesto. Son todos símbolos que incluso sin pertenecer directamente a nuestra cultura, gracias a la globalización, pues hoy en día básicamente, pues si vemos un Taijitu, el famoso Yin Yang, pues ya lo colocamos en Lejano Oriente, China, también se ha utilizado en Japón, como parte del pensamiento taoísta, también luego se ha utilizado en el ámbito budista, estas religiones orientales que no son estrictamente religiones, sino tradiciones filosófico-místicas más bien. O el Om, que por supuesto cualquier practicante de yoga seguro que tiene una esterilla para hacer yoga con el Om dibujado, o la estrella de David, que también solo con ver una persona con un colgante de una estrella de David, pues ya podemos identificar rápidamente un poco sus creencias, ¿no? Sin embargo, en realidad la estrella de David es un símbolo universal, por ejemplo. Luego esto lo podemos ver más adelante. Bien, el símbolo. Esta palabra esencial de la hermenéutica proviene del latín symbolum y del griego symbolon, y significa algo así, si lo tradujésemos literalmente, aquello que lleva, es decir, es una especie de mensajero, un intermediario entre una realidad trascendente y la conciencia humana. También cabe definirlo como una forma de exteriorizar un pensamiento o idea más o menos abstracta, pero estas no suelen pertenecer al ámbito de lo cotidiano. Para este último mundo de lo cotidiano, hablamos más bien de signos, que son convenciones establecidas por una serie de individuos a modo de código en una colectividad. Por ejemplo, una flecha que apunta en una dirección, los signos que representan las notas musicales en un pentagrama, las señales de circulación, los símbolos matemáticos, son elementos que definen un mensaje concreto, específico y predeterminado de antemano. El símbolo, en cambio, se apoya en las ideas, y lo he escrito con mayúscula intencionadamente, y sirve para evocar en el alma lo sagrado dentro del mundo manifestado. Es como un mensajero que nos recuerda que más allá de lo que vemos hay otra realidad. Bien, vamos a distinguir aquí muy bien entre símbolos y signos. Los signos, que a veces de manera un poco
inadecuada son llamados también símbolos. En realidad no, son dos realidades muy distintas. Los signos aluden al mundo material, a realidades concretas o a significados técnicos. Tienen un mensaje específico y cerrado, que ha sido predeterminado por alguien, por un conjunto de personas o por una sola, y que al verlo nos habla o nos da una información. Ahora pondré algunos ejemplos. Los símbolos, en cambio, aluden al mundo de lo invisible, vamos a llamar, aquí llamamos el mundo de lo invisible, al mundo abstracto, al mundo mental e incluso, como venimos ya anunciando, al mundo espiritual. Bueno, esto es un signo. Esto es un signo en el que vemos un objeto de la realidad, que es un cigarrillo, con una señal que en realidad pertenece a las señales de tráfico y que aquí ha sido, digamos que transportada, ¿no? Que identificamos claramente como que eso significa prohibición. El que haya un círculo y una línea atravesando de un extremo a otro ese círculo ligeramente inclinada signifique prohibición, eso es una convención. Esto no es no tiene otro contenido más que alguien en algún momento se sentó y dijo, vamos a explicar la prohibición de esta manera. De manera que visualmente en cuanto lo veas, tú sepas que esto es prohibido. Los signos, por ejemplo, todas las redes sociales han creado su propio signo, que hoy también llamamos logotipo, por ejemplo, que a través de esa imagen nosotros identificamos inmediatamente ese ámbito, esa red social y todo lo que la acompaña o todo lo que implica, ¿vale? Pero es un signo, por más que utilice, por ejemplo, la antigua Twitter, que ya no existe así como tal, un pajarito, ¿no? Un pajarito que efectivamente se ha podido utilizar, se ha podido recurrir a él con intención de tomar un elemento de la naturaleza que va de un lado a otro y hace su parloteo y luego se va, enseguida está volando otra vez, pero que más allá de eso se ha convertido en un signo que identifica específicamente a una red social y ninguna otra cosa, un conocimiento limitado. Lo mismo con las señales de tráfico. El verde es iniciar la marcha, el amarillo es detenerse con precaución y el rojo es detenerse. ¿Vale? Esto es una convención. Podían haber decidido que fuese al revés. En algún momento alguien se sentó y decidieron que esto fuese así y que fuese en todo el planeta para que nos entendiésemos y no hubiese desastres. Aún así, algunos no han terminado de asumir este conocimiento. O simplemente los signos matemáticos, por ejemplo, esto visto así, pues es un signo de sumar, ¿no? Y también es universalmente aceptado en todo el planeta que si vemos este signo, los números que hay adelante y después deben sumarse. Lo mismo pasa con los códigos de escritura, pero aquí tenemos una pequeña diferencia, ¿vale? Los códigos de escritura, en este caso el código a través del cual escribimos sobre un papel una serie de sonidos, aquí ya estamos dando un pequeño salto, porque los sonidos son una realidad intangible. Por eso el texto decía realidades invisibles o inmateriales. ¿Cómo escribo yo sobre un papel un sonido, una nota musical, una duración de esa nota musical? Bueno, pues algún genio creó el código por medio del cual todos los músicos pueden poner esos sonidos por escrito. De manera que esos signos son reflejo de otra realidad y sirven para poderla atrapar sobre el papel y traspasarla de una persona a otra sin necesidad de que los sonidos suenen, solo con leerlos. Bueno, lo mismo sucede con los alfabetos. ¿Quién dijo que una línea curvada de esta manera sea una C o que un palo recto sea una I? Bueno, pues es una convención. El palo en sí mismo no tiene ningún sonido. Simplemente le hemos atribuido esa función porque necesitábamos ese sonido, expresarlo gráficamente de alguna manera. Y a un genio magistral se le ocurrió nuestro actual alfabeto.
Sin embargo, hay otros signos de escritura que justamente fueron capaces de hacer las dos cosas. Es decir, por ejemplo, en los jeroglíficos egipcios hay signos que son una imagen del cuerpo humano como una pierna, que son una letra, la B. Y es la letra B. Tú ves eso y normalmente en el 95% de los casos es una letra. Pero depende de la posición que ocupe el signo, puede incluso perder su valor fonético y convertirse en una imagen. Es decir, que según la posición que ocupe a lo largo del texto, deja de leerse la letra B, es decir, que se vacía de contenido fonético y adquiere de nuevo su valor como imagen, que es la de estar indicando algún tipo de actividad que se hace con las piernas, ¿no? Como andar, etcétera, por ejemplo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, estos lenguajes más antiguos que alternan los códigos alfabéticos de expresar sonidos, pero mantienen el lenguaje de los símbolos, ¿no? Y justamente Egipto es una gran patria del mundo simbólico, es uno de los grandes pueblos que desarrolló un riquísimo mundo simbólico. Aquí, por ejemplo, tenéis una caja perteneciente al ajuar del rey Tutankamón y veis que hay unas inscripciones con jeroglíficos sobre los bordes amarillos, los cantos del mueble. Esto es un texto, que estos son en concreto los nombres del rey Tutankamón. Pero dentro de lo que es la zona de, de, de la pared del mueble, no me viene la palabra, perdón. Veis aquí que tenéis el Ang, que es un símbolo muy famoso y que ha sido también teletransportado a la modernidad, con el was, este quizás es menos famoso, y efectivamente estos son a la vez palabras. Ang significa vida, was significa poder, el cestito que hay debajo, aquí, en este contexto, significa todo, ¿no? Toda la vida y el poder, toda la vida y el poder repetido a manera de una letanía sin fin, con un valor fonético, simbólico y además un efecto mágico. De ahí lo de repetirlo tantas veces. Vemos, por tanto, que las lenguas antiguas, especialmente las que tenían que ver con el mundo de lo sagrado, con el mundo religioso, tenían esta capacidad de alternar esos significados racionales de los signos de escritura con el valor simbólico que es más propio, quizá pensamos, ¿no?, de las imágenes. Bien, creo que con esto queda bastante bien claro la diferencia entre signos y símbolos. Por lo menos queda claro lo que es un signo. Aún necesitamos seguir profundizando para llegar a entender todavía un poco mejor lo que es un símbolo. Aquí tenéis símbolos de distinto tipo. Veis que hay símbolos que os he puesto mariposa, loto, la luna, el águila. Son símbolos tomados de la naturaleza frente a símbolos como la esfinge, que alterna elementos de la naturaleza, como el león o el rostro humano, pero los combina de una manera fantasiosa. En principio, esto no sería racional en el sentido de que no existe una criatura con estas características. Por tanto, diríamos que es una criatura inventada. No es que hubiese esfinges en un tiempo lejano, ¿no?, y fuese una especie extinta, ni tampoco es que los egipcios fueran tan poco inteligentes como para creer que el mundo estaba poblado de seres fantasiosos como estos, sino que a través de esta imagen híbrida, ellos pretendían transmitir unos contenidos simbólicos. Lo mismo, mucho más complejo, el Ang, que empieza siendo una escritura fonética que adquiere rango de símbolo con su uso. O el Om es un poco la misma idea, es la escritura de un sonido, pero que es un sonido considerado primigenio, primordial, relacionado con la creación del universo, y por tanto adquiere un valor, tanto su pronunciación como su escritura, que va impregnada de un poder adicional, a la simple representación gráfica de un sonido. O el Taijitu, que ya hemos comentado.
Por tanto, existe una gramática de los símbolos. La conferencia se llama El lenguaje de los símbolos, donde ese lenguaje tiene su propia gramática, su propia estructura, su propia capacidad semántica. Los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí mismo intacta la fuerza germinal de su fuente. Este es otro gran escritor del siglo XX que nos ha dejado un inmenso legado sobre el mundo de los símbolos, que es Joseph Campbell, y que también os recomiendo mucho. Pongamos ejemplos sencillos con esto de que estas imágenes están intrínsecas a la psique y no se pueden, como decía el texto, suprimir permanentemente. Tampoco se inventan, porque es algo que existe en la naturaleza, ¿no? Aquí tenéis tres imágenes de distintas épocas. Primero una muy antigua, egipcia, de la antigua civilización del Valle del Nilo. Una grecolatina, que podríamos enmarcar en la época ya del Imperio Romano, aunque dentro de la tradición clásica. Y una Virgen con Niño que corresponde al ámbito del cristianismo. En los tres casos son tres mujeres amamantando a un bebé. Y en los tres casos son mujeres que no son mujeres normales. En la antigüedad, a la primera y a la segunda las consideramos diosas, mientras que a la tercera la consideramos una mujer divinizada, por tanto, dentro también de la esfera de las divinidades. Lo que pasa es que el cristianismo no maneja ese concepto de diosa que sí estaba en las otras religiones. Son las tres, con independencia de la época y del espacio geográfico y de los matices estéticos con que son realizadas las tres imágenes, un símbolo de la madre humana y de la madre del mundo, es decir, la gran madre naturaleza, del hecho de la maternidad, es decir, del hecho de que una criatura viene al mundo y está indefensa y tiene que ser nutrida con el alimento que la propia naturaleza garantiza, que tenga una madre para sus crías, nada más estas nazcan, que es esa leche materna que además de ser nutriente, pues le va a dotar también de especiales defensas, etcétera, por todas las características físicas, empíricas que tiene, ¿no? Tenemos, por tanto, una Isis egipcia. Esta es una Isis romanizada, que pasa desde el mundo egipcio al mundo grecolatino y que finalmente, tras la caída del mundo clásico, la destrucción de todos los templos, entre comillas, paganos, tanto por la imposición del cristianismo como por los saqueos de la barbarie, de los bárbaros que invadieron el Imperio Romano, se supone que fueron prácticamente destruidos, borrados de la faz de la tierra, los santuarios de esta diosa Isis, ¿no? Esta Isis romanizada, que también se puede asociar con alguna diosa del panteón griego, pero la religión nueva, el cristianismo, que se va a imponer a ese fatal momento de destrucción, no tenía el arquetipo de la diosa madre en su tradición mitológica, ¿no? Su tradición que era de origen judío-cristiano y que dentro de lo que era la concepción de la divinidad, ¿no? De la Trinidad cristiana, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está la figura de la madre como sí estaba en las otras religiones, donde la tríada estaba formada normalmente por padre, madre e hijo, ¿no? Osiris, Isis y Horus. ¿Qué sucede? Que durante la propia Edad Media, a medida que evoluciona el cristianismo, la propia población, la gente, los fieles, reclaman y terminan por generar ese retorno del arquetipo de la diosa madre, que va a renacer de sus cenizas en la forma de la madre de Jesús cuidando del niño rey, que al final pues es el mismo arquetipo. Lo mismo podemos hacer con el héroe Horus, ¿no? El símbolo del héroe por excelencia de San Jorge. Fijaos que Horus en egipcio en realidad es el Hor, ¿no? El Horus egipcio,
pasa de una forma completamente egipcia, en la que aparece de pie, en este caso, hay varias representaciones de Horus contra Set, pero en este caso, ese Horus de pie sobre su tío Set, que es el dios que encarna el mal, que ha asesinado a su padre, que ha intentado asesinarlo a él y a su madre muchas veces, que se ha apoderado del trono de Egipto. Es el símbolo del mal, del caos, más que del mal, del caos, del desorden, de la injusticia. Y Horus, Hor, que lucha contra su tío tratando de dominar. Aquí veis un concepto romanizado de ese Horus, que con aspecto de legionario romano, manteniendo la cabeza de halcón del dios Hor, y el hipopótamo aquí aparece con la forma de un cocodrilo. Y luego su supervivencia en la tradición cristiana a través de San Jorge, luchando contra el dragón. Entonces, si os fijáis, es un mismo símbolo, es un mismo arquetipo, es un mismo modelo de la lucha del bien contra el mal, de la lucha del héroe contra la injusticia, la lucha o el sometimiento al que al final serán vencidas las fuerzas negativas por la intervención de esta figura positiva, ¿no? Bien, por tanto, los símbolos se expresan en imágenes que, como decía el texto, atraviesan la marea de los tiempos y emergen una y otra vez de nuevo a la superficie como si fueran delfines, ¿no? Fijaos que yo acabo de hacer un símil, ¿eh? También esas imágenes nacen en el lenguaje, ¿eh? Y luego se expresan finalmente en imagen. Aquí os pongo una imagen simpática para que entendáis la intensa necesidad que todavía tenemos de expresarnos con imágenes. Cuando se crean los chats, el WhatsApp y el Messenger y compañía, sin ánimo de hacer publicidad a nadie, al principio eran mensajes de texto, solo mensajes de texto. ¿Qué sucedía? Que el mensaje de texto no era suficiente para expresar toda una parte de la realidad de lo que acompaña a un mensaje intelectual en una frase, que incluso todavía hoy es muy frecuente que tú le digas algo a alguien por WhatsApp y como el WhatsApp es una frase que se puede, que no va acompañada de una sonrisa, no va acompañada de la calidez del lenguaje corporal, ¿no? O de la energía que transmites al decir eso, pues puede ser malinterpretada, ¿no? Y tomada como, recibida como una ofensa o lo que sea, ¿no? Y por otra parte, también que muchas veces queremos poner énfasis a nuestra frase, a lo que queremos transmitir, y las signos de admiración en ese tipo de lenguaje verbal, rápido e instantáneo, pero visual, porque tú lees el texto, pues no se puede expresar. Entonces nacieron los emoticonos, ¿no? Nacieron los emoticonos como una imagen que acompaña a un texto para dotar a ese texto de todo un contenido no visible, emoción, deseo, intención, que queremos enfatizar, ¿no? Por tanto, fijaos que en realidad todavía hoy, todos los días, mientras usáis el WhatsApp, estáis utilizando símbolos, ¿no? Símbolos expresivos de sentimientos. Bueno, es un poco para ir poniendo anécdotas que os traigan todo este mundo, que parece que forma parte, así una cosa muy religiosa y muy solemne y que en realidad nos acompaña constantemente. Seguimos desarrollando el pensar simbólico. Vamos a ver ahora que ese pensar simbólico, como digo, se traduce en imágenes. Traducir las imágenes en términos concretos es operación carente de sentido. Sin duda, las imágenes engloban todas las alusiones a lo concreto, pero la realidad que intentan significar no se agota en semejantes referencias a lo concreto. ¿A qué me refiero? Tú puedes, vamos a coger un símbolo, por ejemplo, vamos a coger los libros. Es un símbolo que todos amamos mucho, ¿verdad? Los libros, que son ese objeto maravilloso gracias al cual podemos recibir una educación, desarrollar nuestra imaginación y fantasía, conocer a la vida de otros seres humanos, sumergirnos en situaciones de vida, reflexionar sobre la ciencia, el arte, la historia, etcétera, 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 ¿no? Ese mundo infinito al que nos abren los libros, ¿vale?
los libros pueden convertirse en un símbolo utilizado, voy a utilizar ahora muchas imágenes más modernas para quitarle esta carga de que es algo antiguo. Pueden aparecer los libros cerrados y apilados o pueden aparecer abiertos e incluso como si saliese algo de esos libros, ¿no? Es una imagen simbólica muy, muy presente en el arte ayer y hoy, ¿no? A partir del momento en que se inventó el libro, lógicamente. A veces encontramos, por ejemplo, en la India, no se me ocurrió poner una foto de eso, pero por ejemplo podemos encontrar al dios Brahma con un libro en la mano, y esto se dice que es anacrónico, ¿no? Porque cuando se inventó la imagen del dios Brahma todavía no había libros, ¿no? Se le ha añadido después. ¿Eh? Pero en el momento que se inventó la imagen había un rollo de papel enrollado. ¿No? Entonces el objeto libro, lógicamente, aparece como símbolo a partir de que el objeto existe. ¿Eh? Por tanto, en ese sentido, nace como un objeto concreto, físico, que por aquello que hay dentro de los libros se convierte en un símbolo de otras cosas. Ahora, si por ejemplo podéis encontrar en el logotipo de una biblioteca, no me he puesto a hacer publicidad, a una persona, un ser humano, hombre o mujer, apoyado sobre una montaña de libros, ¿no? Haciendo alusión a que en ese lugar vas a encontrar una gran cantidad de libros de todos los temas que puedas imaginar. Está transmitiendo un conocimiento abstracto, pero no espiritual, ¿no? Simplemente te está informando de el tipo de objetos y las cosas maravillosas que vas a encontrar de él. Podemos encontrar imágenes en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Cuando imaginamos unas vacaciones a algún tipo de personas. Depende de lo que te dediques también, ¿no? Hay gente que en su trabajo lee mucho y cuando se va a vacaciones, pues lo último que quiere hacer es leer, ¿no? Pero muchos que pues nos gusta, ¿no? Imaginar en esas vacaciones que podemos dedicar un tiempo o en nuestros días de ocio a la lectura, ¿no? Como una forma de relajación, de desconexión del mundo y de sumergirnos en otra realidad. También los libros, como en esta foto, nos inspiran las lucecitas que salen de esos libros, ¿no? Un mundo de fantasía, un mundo mágico. Aquí está enfatizado por la presencia de una niña, puesto que de hecho muchas veces se dice que el lenguaje simbólico es mayoritariamente infantil, ¿no? De hecho, pues todos los cuentos justamente son símbolos dotados de narratividad. Pero en este caso, ¿no? Lo que está haciendo especial hincapié esta imagen, ¿no? Es que esta niña al abrir ese libro, ¿no? Está desarrollando, desplegando toda esa capacidad de fantasía, de ilusión, ¿no? De un mundo mágico, de un mundo que supuestamente en el mundo real no se puede encontrar, porque eso a su vez expande, ¿no? Las alas de la psique y del ser interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, una imagen, esta vuelvo un poquito más hacia el pasado, tenemos a un rey de la corona de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, que entre sus emblemas escogió justamente un libro abierto, como este que os mostraba en el dibujito de antes, y teniendo en cuenta que fue un rey que dedicó un tiempo, un dinero y un interés impresionante al mundo de las letras, de la cultura, a la promoción de los humanistas, del estudio de los manuscritos que fue rescatando a lo largo de toda su vida, hizo del libro un objeto de conocimiento, de sabiduría, pero también esa idea del afán de conocer. Aquí el libro no quiere expresar tanto conocimiento en tanto que fuese un rey especialmente sabio, que lo era, ¿no? Pero lo que está expresando es ese afán de conocimiento que caracterizó toda su vida y que era tanto esto así que él lo convirtió en uno de esos emblemas y cuando se hizo retratar en esta cortina que puso detrás de él hizo representar ese libro abierto. O si paseáis de nuevo por las calles de Palma de Mallorca, si os habéis encontrado esta magnífica efigie de uno de nuestros grandes sabios, que es Raimundo Lulio, lo que vemos en realidad es la imagen de un anciano con una larga barba y un hábito de monje sosteniendo un libro. Entonces, simplemente, si no sabéis quién es el personaje, solo con verlo viejo, o sea, mayor, que también la edad es símbolo de sabiduría,
y con ese libro abierto podemos imaginar que fuese quien fuese, aunque no lo conocieseis, es un hombre dedicado al saber, un sabio, ¿no? Lo que llamamos un sabio. Ese sí que es un sabio. O esta maravillosa escalera, que me encanta esta foto, con todas esas grandísimas obras maestras. Además, no sé quién ha hecho la foto, pero vamos, súper bien elegido, menos la de Maquiavelo. La República de Platón, el poema de Gilgamesh, podemos imaginar que uno es el Corán, la Divina Comedia. Bueno, esos libros que han supuesto sin duda un antes y un después en la historia de la humanidad y que representan obras culmen, ¿no? Y fijaos que el que tenga forma de escalera también es símbolo, ¿eh? La escalera es un símbolo de ascensión, y el ir leyendo esos libros desde los más remotos, el más remoto pasado, en la antigua Mesopotamia, donde se supone que se inventó la escritura, hacia el presente, es ir subiendo la escalera de la evolución de la humanidad y del desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Pues entonces podéis ver que un mismo símbolo, que es el libro, puede tener múltiples usos y sobre todo múltiples significados o matices. Las imágenes son multivalentes por su propia estructura. Esto es la principal diferencia con respecto al signo. El prohibido fumar es un punto, ¿no? Ya no hay más información. El símbolo libera mucha información, incluso depende del observador, la cantidad de información que un símbolo puede liberar. Si el espíritu se le vale de las imágenes para aprender la realidad última de las cosas, es precisamente porque esta realidad se manifiesta de un modo contradictorio. La imagen en cuanto tal, en tanto que haz de significaciones, es lo que es verdad, y no una sola de sus significaciones o uno solo de sus numerosos planos de referencia. Traducir una imagen a una terminología concreta, reduciéndola a uno solo de sus planos de referencia, es peor que mutilarla, es aniquilarla, anularla en cuanto instrumento de conocimiento. Es decir, tenemos un símbolo que es el libro, el objeto del libro, convertido en imagen, que puede estar hablándonos, puesto colgado ahí, hecho de metal sobre una pared, indicarnos que ahí hay una librería o una biblioteca, por ejemplo. Puede estar hablándonos o señalándonos un evento, por ejemplo San Jordi, ya que hemos hablado de San Jorge, el día del libro. Puede estar hablándonos del estudio, del acto de estudiar, de sentarse a analizar conocimientos y a aprenderlos de memoria. Puede estar indicándonos un momento de ocio, como esa foto que os he puesto. Puede estar aludiendo a la capacidad de creatividad e imaginación del ser humano. Puede estar aludiendo directamente, no al estudio, al acto de estudiar, sino al conocimiento, a la información que transmite esos libros, es como portadores, ¿no?, de discurso. Y también de sabiduría, ¿eh? Que ya sabéis que no es lo mismo de conocimiento, no es lo mismo un libro que nos hable de cómo manejar una cámara reflex, nos está transmitiendo un conocimiento, que un libro como el Tao Te Ching, el poema Gilgamesh, la Divina Comedia, que nos está transmitiendo un conocimiento mucho más amplio, rico y profundo sobre la naturaleza humana, la naturaleza divina, etcétera, ¿no? Eso podríamos distinguir entre conocimiento y sabiduría. Pero el libro es una sola imagen. Y sin embargo, es capaz de toda esta multiplicidad de significados en referencia, pues, dónde aparece, en qué contexto, quién es el observador, capaz de cuántas matices es capaz de captar de ese símbolo en concreto, ¿vale? Por tanto, el símbolo, a la hora de manifestarse como una realidad tangible, se convierte en una imagen. Esta imagen, como necesita una presencia material, ¿no?, normalmente es una obra plástica, no he puesto de arte porque no necesariamente tiene por qué ser artística, pero sí una obra plástica, un soporte material que podemos percibir normalmente por los ojos, ¿eh? Pero también esa imagen puede manifestarse a través de la palabra. ¿Qué significa? La poesía, la literatura está llena de símbolos, ¿eh?, que no están dibujados, pero que al leerlos se dibujan en la mente, ¿vale? Por tanto,
la obra plástica física nos presenta los símbolos ante los ojos y la obra literaria nos los presenta ante la mente, ante la imaginación. Pero finalmente el símbolo siempre se presenta en la forma de una imagen. Así, esta imagen se convierte, como hemos dicho, en un lenguaje que tiene su propia gramática y por excelencia, efectivamente, como ya vengo anunciando desde el principio de la charla, un poco con ese contexto materialista en el que teníamos que situarnos, es cierto sin duda que por excelencia el símbolo es el lenguaje de lo sagrado. Digo de lo sagrado para no decir de la religión, porque no sería reducir, ¿no?, la capacidad de expresión de este ámbito de la realidad. Todas las religiones y tradiciones espirituales, sin excepción, se expresan a través del lenguaje simbólico. Incluso las más iconoclastas, si no han recurrido a la imagen, lo han hecho a través del lenguaje, de la caligrafía, del texto. Es decir, por ejemplo, en el Islam, que tiene mucho rechazo, ¿no?, a esta representación en imágenes de su mundo sagrado, digamos que esa presencia de lo sagrado en sus mezquitas, en sus lugares santos, la muestra a través de la belleza, ¿no?, de la escritura árabe que, citando versos del Corán, se puede utilizar como decoración en los muros, y a través de esa palabra sagrada, esa presencia divina entra, digamos, en el edificio, ¿no?, por así decirlo. ¿Vale? Por tanto, si bien uno puede renunciar a la imagen, ¿no?, al icono, siempre acaba recurriendo al símbolo, ¿no?, en este caso a través del texto. Dice Mircea Eliade: hoy comprendemos algo que en el siglo XIX ni siquiera podía presentirse, que símbolo, mito, imagen pertenecen a la sustancia de la vida espiritual, que pueden camuflarse, mutilarse, degradarse, pero jamás extirparse. Esta frase es muy potente. Bueno, lo sagrado efectivamente se expresa. ¿Lo sagrado qué es? Lo sagrado es muy difícil de definir, ahora intentaré un acercamiento, pero es, digamos, la realidad trascendente que la humanidad a lo largo del tiempo y del espacio, a lo largo del planeta, ha considerado que subyace más allá de la naturaleza que vemos físicamente. Podría ser una aproximación a una idea de qué es lo sagrado, si es que lo sagrado puede definirse. Esa realidad percibida por los seres humanos, o presentida si queréis, hace alusión a las fuerzas y potencias de la naturaleza, efectivamente, y cuando se tiene que explicar, no se explican con un lenguaje racional, sino con el lenguaje de los símbolos. Todo el mundo de los dioses, de las religiones que llamamos, ahora me da la palabra, me viene una que no es, politeístas, las religiones politeístas, iba a decir polígamo, politeístas son símbolos, ¿no?, son expresiones de fuerzas naturales. Los objetos que llevan esas divinidades o esos santos en la mano son símbolos. Los símbolos, al juntarse entre sí, conforman una narración que llamamos mitos. Es decir, el mito es una narración, es una historia, normalmente la historia del origen de algo, del universo, del ser humano, de una institución, y toda esa narración, ¿no?, que parece, hoy le diríamos un cuento, ¿no?, pero la diferencia con un cuento es que un cuento es fantasía y un mito está relacionado con la realidad del universo, ¿no?, con fuerzas que son reales o con aspectos metafísicos de la realidad. Y los ritos son la escenificación, si queréis, con todo el respeto, la escenificación teatral de esos mitos en los distintos rituales y fiestas que acompañan
a la vida de los creyentes de determinada religión, ¿vale? Fijaos si esto es tan así, que los orígenes mismos del arte están absolutamente vinculados al origen del lenguaje simbólico. La primera imagen antropomorfa que conservamos de la genialidad plástica creativa del ser humano, justamente no es la estatua de una mujer, porque fijaos que los rasgos tanto de la cabeza de la figura de la derecha, la Venus de Willendorf, que todos conoceréis seguro, como la Venus de Lausel, intencionadamente no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene rasgos individuales, porque es una corporización abstracta, es la idea de la madre naturaleza, de toda la potencia de la fecundidad de la vida. Efectivamente, la espiritualidad, que fue esa percepción de la naturaleza como una entidad viva, y que, bueno, vamos a llamarle Dios o dioses o como queráis, o trascendencia o energía cósmica, llamarle como queráis. Pero esta idea de que lo que vemos a nuestro alrededor no es simplemente materia, no es simplemente un árbol, un trozo de biología que desarrolla un proceso vital, sino que hay algo más, algo que anima a esa naturaleza, ¿vale? Eso es lo que se llamó o se percibió como la divinidad. Y la espiritualidad era ese sentimiento, porque es un sentimiento, de lo sagrado, de esa percepción de algo a lo que no solo se admiraba, sino que también se amaba y con el que se pretendía establecer una comunicación. Esa comunicación se va a poder establecer justamente desarrollando este lenguaje de los símbolos, expresados luego en narraciones, que son los mitos, y también realizando toda una serie de rituales y ceremonias en santuarios o enclaves sagrados, desde las más antiguas cavernas de Europa hasta los grandes figuras de Mesopotamia y de ahí en adelante, ¿no? El arte nace simultáneamente, es decir, las primeras noticias que tenemos del arte de la humanidad están conectadas justamente con este despertar de la espiritualidad y se manifiesta en creaciones materiales, sean plásticas, sonoras, pues sabemos que había música, teníamos instrumentos como flautas, por ejemplo, aunque no sabemos cómo sonaba, o intelectuales, que sin duda, por deducción, había ahí unas narraciones y unas creaciones literarias seguramente orales, que se han perdido. Todo ello se manifestaba en las primeras esculturas, pinturas y relieves, es decir, imágenes, formas y colores, y a su vez dio pie al nacimiento de esa arquitectura. La arquitectura antigua es simbólica per se, es decir, nada en la arquitectura sagrada se hace sin estar relacionado con un símbolo, nada. Toda la arquitectura es simbólica. Y es el escenario mágico a través del cual esos seres humanos consideraban que podían realizar, a través de justamente esa imagen en la que se crea el templo, el encuentro con lo sagrado. Lo sagrado es muy difícil de definir, no tengo tiempo en esta charla para ahondar, pero podemos confrontarlo un poquito con lo que es su contrario, que es lo profano. Lo sagrado es esa parte de la existencia del universo que estos seres humanos antiguos y muchos modernos, que todavía hoy hay mucha gente que considera que esto es así, perciben como real. ¿En qué sentido real? Pues que no está sujeto a, digamos, la clave que define lo intrascendente, que es la muerte. Es decir, aquello que trasciende, que está más allá del hecho de vida y muerte cíclicas que caracterizan a la naturaleza toda, forma parte de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado está impregnado de eternidad. Lo sagrado también forma parte del orden. No se trata de un orden en un sentido de poner un libro al lado del otro, bien colocados por títulos y orden alfabético, sino de un orden en el sentido de una coherencia cósmica. Lo caótico, así en el ámbito de lo profano, es aquello que no está imbuido de esta coherencia. De hecho, pues un templo, justamente para ser templo, tiene que estar en coherencia con esos símbolos que hacen que no sea simplemente
un montón de ladrillos o de piedras, sino un espacio ritual. Lo sagrado también está íntimamente relacionado con lo bello, mientras que lo profano solo comprende el aspecto estético de la realidad, pero no la belleza en su sentido último. Y por último, lo sagrado también está impregnado de una potencia mágica que efectivamente nuestro mundo estético y cínico es el aspecto que más ha despreciado del mundo de lo religioso. No significa que tengan razón, no sé, lo dejo abierto a las creencias de cada cual, pero desde luego en el mundo de lo sagrado siempre, tanto en las narraciones míticas como la misma presencia del símbolo, la presencia de un símbolo se considera mágica. O sea, un cristiano en su casa necesita tener un crucifijo, una Virgen del Carmen, es decir, una imagen de aquello en lo que cree que en su mentalidad protege y crea una aura mágica, no solo de proteger, digamos, contra el mal moral, sino también un poco de acompañar la vida y de impregnar ese espacio de esa presencia divina. Mientras que lo profano, los objetos pueden ser altamente sofisticados y sin embargo nunca superar un nivel de existencia ordinario o funcional, una cuestión pragmática. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver un símbolo cristiano, que es este Cristo que está en medio de la Basílica de Santa María Novella en Florencia, atribuido a Giotto. A mí siempre me gusta mucho preguntar, si los que ya lo sabéis no lo digáis, ¿qué significa aquí debajo el Cristo? Aquí tenéis al Cristo. No sé si sabéis quiénes son estos dos personajes que están a cada uno de los extremos del madero horizontal. Lo dejo ahí, no sé si lo sabéis o no. Y abajo veis que la sangre de Cristo cae y se desparrama un poquito por la piedra, y aquí debajo hay un hueco y en ese hueco hay una calavera con un esqueleto. ¿Sabéis lo que es esta calavera, este esqueletito? Sí, no lo sé. Preguntaros, contestaros a vosotros mismos si lo sabéis o no. Y si lo estáis viendo en YouTube, pues me lo preguntáis en los comentarios. Así sabré que tenéis curiosidad y os comento lo que significa. Bueno, pues efectivamente aquí estamos ante un símbolo cristiano de una ciudad de Florencia, Giotto, 1300 antes de 1300 después de Cristo, ¿verdad? Mentalidad egiptóloga. Muy cercano en teoría en el tiempo, ¿no? Está dentro de nuestra tradición. Y sin embargo, muchos herederos de esta cultura de la que somos sucesores, no saben ya lo que significa este cráneo. Y son a lo mejor creyentes, son personas que han sido bautizadas, que forman parte de la comunidad cristiana, con más o menos participación, pero gran parte del lenguaje de los símbolos de esa religión en la que han nacido, por así decirlo, y en la que han crecido, ya se han vaciado de significado porque no lo saben interpretar, ¿no? Entonces, imaginaos, si no sabemos hacerlo con uno de nuestra propia tradición, pues imaginaos con las de otras tradiciones. El infinito mundo de los símbolos es enorme. Simplemente voy a mencionaros aquí algunos ámbitos, ¿no? en los que podríamos clasificar el infinito mundo de los símbolos. Por un lado, podríamos distinguirlos según su origen, si son símbolos naturales o artificiales. Entre los símbolos naturales podemos dividirlos, por ejemplo, estas son estrategias pedagógicas que he hecho yo, los que tienen un sentido más cósmico, el cielo, la bóveda celeste, las estrellas, las galaxias, incluso la Vía Láctea. Los 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y éter, en otras traducciones el éter se presenta como el espacio. Por reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, o en último lugar, el reino humano, que sería la propia figura humana, o bien alguna de sus partes. En este símbolo, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo crucificado al que, por el hecho de la cruz y del halo, ¿no?, el nimbo que le rodea, identificamos con Jesús. Pero hubo muchos crucificados en el mundo antiguo, pero él es singular con respecto a todos los demás. Y también aquí, de nuevo, en esta calavera tenemos una parte del cuerpo humano,
el esqueleto actuando como símbolo. Símbolos artificiales, los que surgen de las escrituras sagradas, por ejemplo, el Om, que decíamos antes, objetos de la vida humana con una atribución específica, las distintas herramientas o la hoz y el martillo, ¿no? Que en determinado contexto adquieren rango de símbolo por su utilización. Las construcciones iconográficas de las distintas religiones, dioses, santos, una santa que lleva una torre en los brazos porque lleva una santa una torre en los brazos. O, por ejemplo, esta mañana que también en mi paseo he pasado delante de la iglesia de Santa Magdalena, aquí en Palma, y bueno, he hecho una foto, pero no me ha dado tiempo a incorporarla al PowerPoint, de María Magdalena con una calavera en la mano, porque lleva María Magdalena una calavera en la mano. Símbolos diseñados, el caduceo, el trishula, el taijitu, el yin yang, son símbolos diseñados en los que se incorporan seguramente varios símbolos, son símbolos compuestos, y que implican juntos toda una serie de significados. Bien, bueno, esto me lo voy a saltar. Aquí tenéis un ejemplo de la estrella de 6 puntas, llamada estrella de David o sello de Salomón, que, como os decía, en realidad es un símbolo universal. Aquí tenéis un yantra de la religión hinduista. Un yantra, seguramente conocéis más los mandalas, que son budistas, ¿vale? Los yantras son representaciones simbólicas del universo, y en este yantra en concreto que os he puesto veis que efectivamente tenéis una estrella de 6 puntas en el centro. Por tanto, a diferencia de lo que se suele creer, este símbolo no es exclusivo del mundo hebreo, ni mucho menos. Aquí también, dentro del Sri Yantra, vuelve a producirse la presencia de la estrella de 6 puntas en un mandala budista. O, por ejemplo, también una experiencia muy bonita que tuve yo en la Abadía del Sacromonte, Granada, donde el símbolo de la estrella de 6 puntas se convierte en símbolo del Sacromonte y de toda una tradición misteriosa y secreta que hay detrás, y que yo, tirando del hilo del símbolo, gracias al símbolo, llegué justamente hasta el pueblo de origen de mi familia y descubrí que el pueblo era del Sacromonte. Y hay una historia muy bonita que un día os contaré, que ahora no me da tiempo, y que aparece como símbolo del Sacromonte por su presencia en los libros plúmbeos, que son unos textos que van a estar en relación con ese tránsito entre el mundo islámico y el mundo cristiano que se produce en Granada tras la conquista de los Reyes Católicos, y que va a generar un curioso mito de los orígenes para la ciudad de Granada, asociada nada menos que con el apóstol Santiago y sus primeros discípulos. A través, por tanto, de un símbolo se puede hilar toda una tradición cultural que va a conectar, en este caso, 500 siglos de historia con el antiguo mundo judeocristiano de los orígenes, con toda una serie de textos sospechosamente escritos por personas del mundo islámico, que a su vez trataban de conciliarse con los nuevos conquistadores, con los cristianos. Y a través de este símbolo, justamente, pues se intentó esta armonía o esta paz de religiones que pretendían ser los libros plúmbeos. No sé si los conocéis, ahora no me da tiempo a explicarlos con más detalle, pero fijaos que justamente un solo símbolo aparentemente muy conocido pues nos abriría aquí toda una historia de una parte de nuestro país que pues fue muy significativa y que de hecho pues no está todo escrito. Símbolos realmente importantísimos en el mundo vegetal, como el loto y la rosa. De la rosa preparé 2 charlas, las tenéis disponibles en YouTube, os pondré el enlace aquí en el vídeo en YouTube para que podáis verlas si os apetece. Está por publicar todavía la 3ª parte, pero no tardará en publicarse. Del mundo animal, leones. Si vemos un león, pues bueno, si no sabemos nada de la religión mesopotámica, pues nos pensamos que el león pues lo ha puesto el rey en esta fachada
de la puerta de Ishtar de Babilonia, un poco por esta idea de transmitir que es un rey fuerte y poderoso, pues estaríamos equivocados, ¿no? Estaríamos haciendo una lectura intelectual o racional, y en realidad es un símbolo de la diosa Ishtar. En todo el mundo antiguo, la diosa toma forma de leona, perdón, como la diosa Sekhmet en Egipto, en relación con una serie de fuerzas de los principios femeninos que representan esta ferocidad de la leona, que adquiere rango de símbolo. Aquí también tenéis dos símbolos animales, dos gacelas, que encontraréis en muchos templos budistas que parecen estar adorando esta rueda, que efectivamente todo aquí es simbólico, la rueda, el loto sobre el que está la rueda, las gacelas, y necesitas conocer un poco la historia del fundador del budismo y el momento en que dio su primer discurso o su primer sermón para entender el valor simbólico de estas imágenes. O aquí tenéis una loba amamantando niños, como donde se ha visto lobas que amamantan niños, ¿no? Pues de nuevo, aquí en cambio, seguramente todos más o menos sabéis que esto tiene que ver con los orígenes y la fundación de Roma. El cuerpo humano en sí mismo también es una gran fuente de símbolos, tanto en su conjunto como sus partes. Fijaos que este David, que es archicélebre, que todos conocéis, en realidad es un hombre desnudo con un trozo de cuero sobre el hombro. Y sin embargo, no es un hombre desnudo con un trozo de cuero, ¿no? Yo soy mallorquina y podría haber pensado, ay, pues un hondero balear, que tenemos una estatua de un hombre semidesnudo con una honda aquí a menos de 500 metros de donde estoy ahora, ¿no? Y sin embargo, no es un hondero balear, ¿no? Es el rey David, y tiene toda una carga muy importante, tanto religiosa como política, como ética, para aquellos que participan de este símbolo, ¿no? El famoso Buda de Kamakura, que muchos identifican con el Buda fundador del budismo, y que en cambio cuando profundizas un poquito más en esa tradición espiritual, pues descubres que en realidad lo que estás viendo aquí no es Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, sino que es un Buda dentro de la tradición Mahayana, uno de los 5 Budas cósmicos, por así decirlo. Y en este caso sería el Buda Amitabha, Buda del Oeste, el fundador de la Tierra Pura. Es una especie de paraíso para los bodhisattvas, ¿no? Para los que están en camino hacia la iluminación. Partes del cuerpo que se convierten en símbolos, los famosos mudras, tanto en el budismo como en el hinduismo, pero también, por supuesto, en la tradición cristiana, en todo lo que es el mundo de los personajes sagrados que puedan aparecer haciendo gestos con la mano. Obviamente la palabra mudra la utilizamos para este mundo oriental, pero en realidad forma parte de todas las tradiciones. O aquí, por ejemplo, la huella de un pie, simplemente un pie con una rueda. De nuevo es un símbolo budista que hace alusión a las primeras representaciones simbólicas que aludían a Buda y que no querían representarlo de manera antropomorfa, y de manera indirecta lo representaban de distintas maneras. Una de ellas era con esa pisada, esa huella del Buda y la rueda que alude a su mensaje, a su enseñanza, el Dharma. El ojo, uno de los símbolos también más frecuentes como parte del cuerpo humano, dotado casi siempre de un poder mágico en las distintas tradiciones. En Egipto es intensamente poderoso, aparecen muchísimos mitos, y como símbolo protector es uno de los más importantes. De hecho, pues sabemos que los navegantes las ponían en sus barcas, ¿no? Para que la embarcación viese los peligros y no naufragase. Y también en el viaje hacia el más allá, en los ataúdes, se ponían esos ojos para navegar bien, ¿no? Por los ríos del más allá. El ojo aparece también de manera muy recurrente en el mundo oriental, por ejemplo, con esa imagen famosa en el entrecejo que hace alusión al chakra Ajna en la tradición hindú, y que aparece también representado, si no es como un ojo directamente, como en este caso, como un punto, un bindu,
o personificando los ojos como elemento para personificar, aquí en este caso, una estupa, de manera que también dentro de esa tradición budista que evitaba representar al Buda de manera antropomorfa, empezó a través de la arquitectura de la estupa a representarlo de manera simbólica, de modo monumental, ¿no? Y a esas estupas se las dotaron de ojos, que justamente enfatizan esa conexión entre el monumento arquitectónico y la figura antropomorfa a la que están aludiendo. O aquí, por ejemplo, también dentro del ámbito del budismo, este es el Bodhisattva Avalokiteshvara, que está representado con 11 cabezas y 1000 brazos, en su deseo de ayudar a la humanidad. Necesitan más que dos brazos no son suficientes para ayudar a aliviar el sufrimiento de la humanidad en la medida de todo lo posible, ¿no? Entonces le pidió ayuda al Buda Amitabha y este le dio 11 cabezas, o sea, 10 cabezas más y 1000 brazos para que pudiese ayudar a mucha más gente. Fijaos cómo eso se ha convertido en una imagen poderosísima y en los 8 brazos que, digamos, sí que tienen 3 dimensiones, veis que lleva también o mudras o objetos colgando. Bueno, como veis, el mundo de los símbolos es muy amplio, rico y está lleno de matices. Puede utilizarse muchos recursos de la naturaleza, de la vida humana, de los objetos y convertirlos en una serie de imágenes que nos transmiten un contenido y un mensaje alegórico, filosófico o místico. A través de las próximas clases seguiremos profundizando y descubriendo este mundo. A veces lo haremos en el curso, por tanto de manera más restringida, pero también iremos colgando algunas charlas en YouTube de temas específicos que os puedan resultar interesantes. Espero que hayáis disfrutado y os hayáis animado también a participar y si no, pues nos vemos en futuras charlas.